Bueno, lo primero, gracias Ainara, gracias Hugo por uniros esta tarde. Gracias también a las personas que nos siguen o a las que lo vean después. Bueno, esta entrevista es parte de una campaña que lanzamos hace unas semanas desde Save the Children, que se llama Dar la vuelta al cole. Como todo el mundo ya sabe, en marzo 8 millones de niños y niñas y adolescentes en España dejaron de ir a clase presencial por la pandemia, el tema omnipresente en nuestras vidas en este momento. Para Save the Children como organización internacional, además, queremos visibilizar que además no es solo un problema en España, es decir, estamos hablando de 1.600 millones de niños y niñas en el mundo, que en abril, por primera vez en la historia, estaban todos en sus casas con los colegios cerrados. Y bueno, pues se hizo un cierre de curso, ha habido todo un verano, todo un debate sobre cómo se debía hacer esa vuelta al cole, y esos 8.000 niños y niñas al final, pues en forma presencial o semipresencial, en las 3 últimas semanas han vuelto rodeados de un escenario que ya de hecho comentábamos previamente de bastante incertidumbre. Nosotros lanzábamos esta campaña con ese mensaje de dar la vuelta al cole, tenía un doble mensaje. Por una parte, pedir que haya los recursos y las medidas para que esa vuelta al cole pueda ser presencial, segura, pero también equitativa e inclusiva, que eso era posible si se ponían los recursos, y también jugar con la idea de dar la vuelta, es decir, aprovechar esta crisis que afrontamos para dar la vuelta a nuestro sistema educativo y poder corregir los problemas que nuestro sistema educativo ya tenía, y que la crisis lo que ha hecho ha sido agrandar, ¿no? Sobre todo por los problemas de inequidad, ¿no? Y a ver si si podemos aprovechar esta oportunidad para dar la vuelta invirtiendo más, sobre todo invirtiendo mejor en educación. Otro mensaje que nosotros hemos insistido desde que empezó esta crisis era que era muy importante la coordinación y el diálogo, ¿no? Entre el nivel de las administraciones y las políticas y los profesores y profesoras, las comunidades educativas, lo que pasa en los colegios, ¿no? Y por eso este espacio encaja ahí, porque hemos querido hablar de qué pasa y cómo se está viviendo esa vuelta al cole. Nos acompañan Hugo López, que es maestro de educación física, es árbitro también, buscando su perfil, y es director, que la razón por la que fundamentalmente lo traemos aquí es que es director del del Colegio Giner de los Ríos de Fuenlabrada, que es director de allí desde hace 5 años, y además es un colegio con el que Save the Children colabora a través de nuestra intervención de nuestros programas. Imagino que ha pasado un cierre de curso duro y un inicio también, imagino que difícil, y bueno, pues nos va a traer esa experiencia directa de la pandemia desde un colegio, ¿no? Concreto. Y luego nos acompaña Ainara Zubillaga, que es pedagoga, es directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación. Además que han estado trabajando intensamente cómo ha estado impactando el confinamiento en la educación, sobre todo mirando la brecha digital, pero además es interesante que esté hoy aquí porque están desarrollando un proyecto que se llama La Escuela Lo Primero, donde están generando junto a equipos de profesores herramientas para que los centros educativos puedan abordar los retos que supone volver a clase en una pandemia, ¿no? Entonces, ambos nos traen una visión muy directa de qué está pasando en los coles y cómo se está viviendo. Entonces, gracias por sacar un hueco, además, en un momento tan difícil. Hemos titulado la entrevista La vuelta al cole más difícil. Y como os comentaba antes, el formato será: yo voy a lanzar preguntas y os indicaré a uno de vosotros a quién puede empezar contestando primero, pero la idea es que sea una conversación relajada, o sea, que os podéis complementar. Si es educadamente os podéis interrumpir sin problema. Y la idea es que luego al final haya algo de tiempo para si alguna persona de las que nos acompañan como público quiere hacer alguna pregunta. Así que sin más, os lanzo la primera pregunta, que creo que es obligada como pregunta general. Hugo, empiezo por ti. ¿Cómo está siendo esta vuelta al cole? Sobre todo, ¿cómo lo estáis viviendo desde la comunidad educativa del Cole Giner de los Ríos? Es decir, Bueno, primero, tenemos razón en el título ese con el que titulamos la entrevista, de que está siendo la vuelta al cole más difícil. sí, bueno, buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos vean luego offline. Está siendo muy distinta. No sé si la más difícil, seguramente la más difícil sí, porque la vida desde marzo pues, nos ha cambiado a todos y nos ha puesto en una situación límite que yo creo que es el mayor aprendizaje que va a tener tanto esta generación de profesores, de maestros y maestras que están en los coles y los niños y niñas,
y porque, bueno, en mi caso no ha habido una vuelta al cole. Es que es como que no te has ido del cole. Es decir, has estado... Este año lo de las vacaciones ha sido muy efímero, que ya sabéis que los maestros tenemos esa gran suerte, ¿no? En los años que son normales, no con años de pandemia. Entonces, está siendo muy complicada porque hay muchas incertidumbres y te genera mucho estrés cuando las cosas no dependen de ti, ¿vale? Yo hablo del estrés imaginario, ¿vale? Porque cuando tú dices, bueno, yo tengo que hacer esto, 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 esto y esto, y sabes que depende de ti o de las personas que tienes cerca para hacerlo, pero cuando dices, me hace falta medios, me hace falta personal, no sé qué hacer con esto y no sabes si te va a llegar, te genera tal estrés que se hace que sea todavía mucho más difícil. Pero dentro de esa vuelta tan difícil hay un mensaje tremendo y es que los niños, no os podéis imaginar lo felices que han sido volviendo al cole. Pero tremendamente felices y aunque no les vemos las sonrisas, porque están debajo de la mascarilla, sí lo vemos en sus ojos. Y esa socialización, que es lo que se había echado en falta en estos meses, ha vuelto. Entonces, lo bueno de todo es que hemos vuelto a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas malas, muchas cosas que hay que corregir, pero nos tenemos que quedar con eso. Ese es el mensaje principal que yo os quiero mandar a todas las personas que estáis aquí presentes hoy y que, bueno, ahora iremos analizando pues todas las cosas complicadas que ha habido, pero lo mejor es que hemos vuelto. Ainara, ¿cómo los profes y las profesoras, los maestros con los que estás trabajando en ese proyecto o los centros con los que te relacionas, cómo están viviendo esta vuelta al cole? Pues es un poco, bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Es un poco lo que explicaba Hugo. O sea, yo creo que es seguramente la vuelta al cole, no sé si la más difícil, pero sí la más contradictoria. O sea, se están dando a la vez situaciones, sentimientos, percepciones que en principio chocan. O sea, es un inicio de curso tremendamente incierto, no sabemos lo que va a pasar. Creo que la escuela se tiene que preparar este año para vivir en permanente alerta, porque el desarrollo del curso es absolutamente incierto, pero se da la paradoja de que seguramente sea el curso más planificado de la historia escolar en muchísimo tiempo, porque los equipos directivos y los profesores han estado efectivamente en verano trabajando como nunca para planificar un curso que no saben cómo va a ser, ¿no? O sea, será seguramente la situación en la que más escenarios previstos hay y aún así es posible que ninguno de ellos valga. Por eso digo que tiene que estar en permanente alerta, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que seguramente la última quincena de agosto sí hubo mucho ruido que hizo que seguramente creciera parte del miedo de volver a la escuela, sobre todo en padres, bueno, profesores, provocado también por la falta de información, de directrices por parte de la administración, ¿no? Pero a la vez creo que cuando se ha producido otra vez la apertura de la escuela y de las aulas, lo que dice Hugo, o sea, había muchas ganas de volver. Los niños estaban deseando volver, muchos, claro, se había cerrado la escuela, no habían entendido muy bien qué había pasado y bueno, pues querían volver. Incluso aquellos que nunca habían sido como muy partidarios de ir al cole, estaban deseando volver. O sea, es como que se ha inyectado, ¿no?, una dosis extra de ganas de escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso ayuda anímicamente, ¿no?, a sobrellevar una situación que evidentemente, por mucho que la queramos maquillar, es difícil, como en otros ámbitos de la sociedad, lógicamente, pero bueno, en la escuela, si se quiere, es más visible porque es como un punto de encuentro, ¿no?, de muchas cosas. Mira, yo quiero destacar una cosa que lo ha dicho Ainara, ¿vale? Y es que bueno, hasta que nos fuimos a casa en marzo, hasta que nos dijeron todo el mundo a casa y ya no pudimos salir, y como digo yo, esa primavera que tenemos ahí en el debe, ¿vale? Que no sabemos si va a volver, creo que esta generación de chicos y chicas ha aprendido a valorar lo que es el contacto con sus amigos, porque muchas veces estabas en el cole y estaban deseando que llegase la tarde o el fin de semana para conectarse online, para jugar a la Play, para jugar no sé qué, y ahora se han dado cuenta de lo que la falta que les hace el socializarse, el estar con sus amigos, hasta con los compañeros de clase que no te llevas tan bien, ¿vale? De hecho, los primeros recreos han sido durísimos, durísimos para los profes,
porque dices, están aquí estos alumnos que hasta hace 6 meses eran un grupo de convivencia, pero ha habido que partirlo, y claro, ellos se miraban y no saben si se pueden acercar o no, ¿vale? Entonces, son muchas contradicciones. Y luego sí que quiero transmitir también un mensaje. La escuela, los colegios públicos, yo en este caso hablo de mi visión, que es la que tengo, son seguros. O sea, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo, son seguros. Yo os puedo asegurar, yo tengo un hijo y os puedo decir que no va a mi colegio, va a otro colegio, también público, cerca de casa, y os puedo asegurar que el cole es seguro. O sea, los niños entran al cole y a lo largo de la mañana se han lavado 5 o 6 veces las manos, el protocolo, hay distancia, hay mascarillas, tienen su zona de patio. ¿Vale? Eso sí que quiero transmitirlo porque hay mucho miedo y a mí muchos amigos y muchas amigas me preguntan, oye, es que tengo miedo. Os lo digo de verdad, viendo a mi propio hijo, os digo que hay mucho más peligro muchas veces fuera del colegio, en otros entornos, que en el propio colegio. Entonces eso tenemos que transmitirlo a la sociedad, que a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo por parte de todas las administraciones, los coles son sitios seguros ahora mismo. Y Ainara hablaba de ese, o sea, de ese miedo que ha habido en algún momento. Hablando precisamente de ese tipo de emociones, yo creo que otra cosa que cuando se ha estudiado se ha visto que era un resultado del confinamiento ha sido el impacto emocional que tiene el distanciamiento, ¿no? de la escuela. A mí me interesaba, y de hecho leía una carta precisamente, Hugo, que habéis mandado los maestros del colegio a vuestras familias al final del curso pasado, y le hablabais no solo de la importancia de haber hecho todo lo posible por estar cerca de ellos educativamente, sino que también hablabais de lo emocional. ¿Habéis visto vosotros, o sea, al volver, aparte de ese interés por volver, cómo habéis visto a los niños y las niñas? O sea, ¿cómo habéis podido ver qué impacto ha tenido este tiempo de la escuela presencial cerrada? ¿O todavía es pronto para ver ese tipo de efectos? A ver, es pronto, pero mira, otras veces cuando tú empezabas el curso, lo primero, entre comillas, era, bueno, pues, ¿qué tal el verano? Y venga, empezamos con unas pruebas de nivel, ¿no? Para ver, porque es lo que nos obliga la administración, para ver de lo que se acuerdan del curso pasado y demás. Y es que ahora ha habido que empezar por ¿cómo estáis? ¿Qué habéis echado de menos? ¿Qué os ha pasado en este confinamiento? ¿Vale? Yo insistí mucho con mis compañeros del cole durante el mes de marzo y abril, porque nosotros, bueno, colaboráis con nosotros, nuestro colegio es un colegio con situaciones muy diversas y complicadas. Entonces, hubo un momento que yo decía, muy bien, está muy bien que los niños haya que conectarse, haya que mandarles tareas, pero ¿sabemos cómo están? ¿Sabemos si han perdido a alguien? ¿Sabemos si tienen comida? Si no tienen comida, porque nosotros además tenemos a muchas familias que comparten piso y viven 12 personas, 10 personas en una casa. Entonces, ahora todo eso, muchos niños lo están soltando, pero es pronto, porque acabarán y tendrán que soltarlo mucho más, porque ahora muchas veces cuando hablas con ellos pues que si uno se pone malito hay que confinar al aula, muchos tienen pavor cuando escuchan lo de confinarse, porque es otra vez volver a encerrarse, porque daos cuenta que si nos ponemos, si a los mayores nos ha hecho complicado, a los niños mucho más, a pesar de que nos han dado una lección tremenda, tanto en el confinamiento como en la vuelta, o sea que sí se ha notado ese cambio. Ainara, o sea, ambos conocéis, como ya he dicho antes, bien cómo se ha planificado, cómo se ha sobreplanificado, incluso decías, ¿no? Esta vuelta al cole, ¿no? Y cómo se está desarrollando. La ministra de Educación justo y el ministro de Sanidad justo la semana pasada nos daban los datos del impacto que estaba teniendo. Al hilo precisamente de lo que tú decías, Hugo, de si la escuela es segura, daban un dato. Decían que el 99% de los centros de los grupos estaba funcionando con normalidad y que las incidencias que estaba habiendo de COVID eran solo el 5%. O sea, como dato de partida, ¿no? Que un poco iría en la línea de lo que tú decías. Y es verdad que es fácil preguntar siempre, y de lo que casi todo el tiempo se habla de lo que falla, lo que se está haciendo mal. Entonces yo quería plantearos la otra pregunta. Es decir, viendo ese dato y viendo además lo que tú decías hace un momento con contundencia, Hugo, de que la escuela es segura, empiezo por ti, Ainara. O sea, ¿qué se ha hecho bien? O sea, ¿qué cosas crees que se han hecho bien y que son aprendizajes para poner en valor en esta vuelta al cole? Bueno, yo creo que los meses de cierre, el último trimestre del curso pasado, se hicieron bien muchas cosas y creo que la mayoría de los centros, de hecho, son lecciones aprendidas que han incorporado cuando han planificado este curso, ¿no? Y creo que efectivamente se ha hecho una planificación. Lo que decía Hugo son espacios seguros. Yo el otro día en la radio
alertaba un poco sobre el peligro que existe de demonizar de alguna manera la escuela cuando empiecen a aparecer algunos casos. Y aquí sí quiero hacer una llamada también a los medios de comunicación, porque yo he visto algunos titulares derivados de cierre de clases, que no de centros, de clases, que los ponen en valores absolutos en lugar de en porcentajes. Y claro, tú como lector lees eso, no sabes el cómputo global de los centros y de las clases de todo el territorio y te asustas, que también nos lo hacen, por ejemplo, cuando sacan cifras de otros países, ¿no? Y luego ves el porcentaje y efectivamente es menos del 1%. Entonces, la escuela, claro que es un lugar seguro porque además, o sea, lo que decían antes es que los equipos directivos han estado todo el verano trabajando para que lo sea, incluso sin tener directrices o cambiándoles las directrices una semana antes de volver a abrir los centros, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay un episodio, el desencadenante y donde se va a visibilizar es en la escuela, pero no significa que eso ocurra en la escuela. O sea, viene de fuera. Lo que pasa que evidentemente cuando salta y se percibe, por decirlo de alguna manera, es en la escuela. Y los mecanismos para alertar de eso son en la escuela. Entonces, me parece muy importante diferenciar estas dos cosas, porque cuando el curso es muy largo y pueden pasar muchas cosas, y cuando esos números empiecen a crecer, lo que tenemos que tener muy claro, y creo que es una apuesta que ha quedado bastante en evidencia estos meses, es que apostamos claramente por estar en la escuela, por la presencialidad, porque el coste en términos de desigualdad de no estar es muy elevado. Y si ya lo fue en 3 meses, en un curso entero, pues las consecuencias pueden ser desastrosas, no solamente a medio o corto plazo, sino en términos de datos de fracaso escolar y de abandono en los que, por cierto, no estamos demasiado bien como país. Yo una cosa solo apuntar de lo de Ainara, lo del fracaso escolar. Yo sabes lo que lo llamo siempre, vamos, no es un invento mío, ¿vale? Ni es una ocurrencia mía, sino es de Antonio, que era un compañero, fue director muchos años de mi centro y es como un segundo padre, ¿no? Entre comillas, de todas las cosas que te ha enseñado. Y lo llamaba fracaso social, porque es un fracaso de la sociedad, porque tendemos a decir fracaso escolar y como que todo el mundo dice, ala, la escuela, ese fracaso es de la escuela. Y al final es un fracaso social porque muchas veces los papás o las mamás no pueden tener una vida en la que poder, por sus horas de trabajo, atender a los niños, darle lo que necesitan. Entonces, al final, la sociedad va fracasando y se ve, como ahora está pasando, cuando salta un caso, se ve que salta en la escuela. Pero no es un fracaso de que la escuela en sí que te tiene que enseñar cosas y te tiene que en parte educar, porque otras cosas te tienen que educar en tu casa, haya fracasado, sino porque al final vamos sumando un trocito de casa, un trocito del cole, un trocito, al final es un fracaso total de la sociedad. Entonces sí que yo siempre lo digo que tenemos que mirarnos en este país que tenemos no un fracaso escolar grande, sino un fracaso social grande, porque siempre hemos estado intentando mirar a otros sitios diciendo, esto funciona en Francia, vamos a ponerlo aquí, esto funciona en Finlandia, vamos a ponerlo aquí. Es decir, no, tenemos que conocer lo que aquí tenemos, porque creo que muchas veces en educación y en otras cosas seguramente también, pero hablo de educación porque es lo que yo más o menos entiendo, aunque entiendo poco, como suelo decir, porque siempre hay gente que sabe mucho más, pero se legisla sin saber lo que hay en la parte de abajo, ¿vale? O sea, estamos legislando, que es en parte lo que ha pasado ahora también con el tema de las necesidades de los centros, sin preguntar. Ya no te digo que vayamos preguntando maestro a maestro, porque sería casi imposible, pero preguntar por lo menos pues, si queremos el enlace de los directores o no sé, o a los centros de formación de profesores. Es decir, ¿qué necesidad real hay? Porque es que yo creo que legislan, que se juntan los políticos que mandan y dicen, se me ha ocurrido esto, pues venga, vamos a hacerlo. Y luego dicen, ¿pero esta necesidad es real? ¿Esto nos va a ayudar para que no haya ese fracaso escolar y social? He preguntado, Hugo, ¿vale? que habíamos hecho bien, ¿eh? Pero no te sientas cohibido, no te sientas cohibido. Creo que es interesante bien, también aquello todo, que hemos hecho mal y que hemos aprendido bien, también, ¿no? En nuestro caso, yo te hablo porque no puedo generalizar tampoco, hemos hecho bien que las familias han sentido que los profes estaban cerca, que los maestros estaban cerca y que nos han pedido ayuda para cualquier cosa que han necesitado en cualquier momento. Algunos lo han necesitado a nivel educativo, otros lo han necesitado a nivel, pues lo que os decía, porque hubiesen necesitado comida o cualquier otro tipo de atención, hasta atención médica, porque no la tuviesen.
Y creo que los profes se han superado, porque hasta los profes que tienen un miedo horrible a nuevas tecnologías, que aquí tenemos a Ainara, que nos vendría fenomenal para que muchos de los profes perdiesen ese miedo, pues en ese tiempo de confinamiento se han superado ellos mismos. Y ahora creo que tenemos una gran oportunidad, porque nos están llegando con estos profes nuevos que están contratando, muchos profes muy jóvenes. Y creo que esos profes tan jóvenes son los que pueden dar ese giro que le hace falta a la educación a la hora de tener un giro real de las nuevas tecnologías. Como decía mi abuela, la fuerza ahorcan. Entonces había gente que antes del confinamiento era incapaz de ponerse delante de un ordenador para dar una clase. Y eso lo hemos conseguido. Y ahora que ya lo hemos conseguido, es tan fácil como que en el cole nosotros ha habido confinado un aula y su profe, por ejemplo, que antes le costaba mucho, pues ha llegado y ha dicho, oye, que me tengo que conectar para hacer esto. Y ha sido ya como algo normal. Entonces creo que eso lo han hecho ya muy bien. Y luego el preocuparse y el estar cerca, porque al final la escuela no es solo que el profe manda deberes, enseña cosas, es que esté cerca de sus alumnos y de las familias. O sea que hemos hecho muchas cosas bien. No me dejéis que me tuerza para lo malo, ¿eh? Vosotros No, lo tenía. Yo no Mira, quiero... Álvaro, yo sí creo, antes pensando en la pregunta, sí creo que hay 4 cosas fundamentales que son lecciones positivas de lo que hemos vivido. Primero, se ha visibilizado de manera clarísima el valor añadido que tiene la escuela dentro de la educación. Eso es bueno. O sea, sale reforzada, yo creo, como institución y como espacio de aprendizaje y de muchas más cosas más allá del aprendizaje. Creo que el sistema se ha hecho más transparente. O sea, creo que esta pantalla permanente que hemos vivido durante 3 meses ha permitido que las familias, la administración, unos profesores con otros, estén más conectados y todo sea mucho más claro y mucho menos opaco, ¿no? Antes, digamos, que lo que pasaba en la clase se quedaba en la clase y ahora la ventana de la clase es muchísimo más grande. Creo que se ha recolocado la tecnología para bien, porque creo que, como decía Hugo, se ha avanzado muchísimo, pero también hemos sabido ver las limitaciones que tiene. Y vuelvo otra vez a la necesidad de la presencialidad, o como él decía antes, que se han dado cuenta los chavales en muchas ocasiones de la necesidad de socializar, o sea, que no se sustituye por relaciones virtuales, ¿no? Además, en una generación que en principio está llamada a esa convivencia con las máquinas, ¿no? En esos procesos de automatización. Y por último, que recojo además el testigo de lo dicho por él, pues hemos vivido un proceso y estamos viviendo de innovación forzosa y forzada. Y parte de esa innovación se va a quedar. Eso es así. Entonces, hemos iniciado ya un camino en el que hasta efectivamente los más escépticos no han tenido más remedio que entrar y seguramente no, el objetivo final, el resultado no sea una transformación radical, pero sí creo que se han dado pasos que no tienen marcha atrás. Sin embargo, o sea, a la misma vez, o sea, me alegro de que sí que es posible transmitir un mensaje positivo, pero es verdad que la sensación generalizada que hay no es esa. Entonces, ¿qué ha fallado? O sea, ¿qué ha fallado para que la sensación generalizada que hay es la de falta de coordinación, falta de información? Ahora Hugo incluso hablaba de respuestas que no atienden las necesidades de los centros. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Vamos a liberarnos de la parte que más fácil nos sale. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Porque está claro que hay cosas positivas, pero también es verdad que hay otras que no, y probablemente esas positivas tampoco la respuesta ha permitido aprovecharlas todo lo posible, ¿no? Pues yo creo que el problema principal, pero no parte solo de ahora, es que la educación se intenta politizar. Entonces, en el momento que se intenta politizar, pues esto se convierte en, nunca mejor dicho, como en el fútbol, en un partido de fútbol. Entonces, la gente no ve más allá. No ve más allá. Yo creo que deberían plantearse que el modelo educativo es uno, vario o diverso, porque puede ser diverso. No, yo no quiero no quiero decir que sea igual, pero que es una cosa que los distintos grupos políticos no deberían politizarlo. Entonces, todo se acaba llevando a esa dinámica de confusión, de guerra, tú dices, yo digo, ¿sabes? Entonces, al final nos perdemos por el camino, ¿sabes? Porque lo que yo sí me estoy dando cuenta es que, fíjate que al principio de la pandemia, que cuando hablábamos decíamos, vamos a salir mucho mejores y demás, y al final si salen discutiendo igual, ¿sabes? O sea, que al final dices, pero bueno, por favor, que si los ciudadanos no somos los que nos sacamos, como digo, yo no nos ayudamos entre nosotros, que es que al final yo no lo veo la solución, ¿vale? Entonces creo que lo que han hecho mal es pues que después de toda la situación tan triste que hemos pasado, que no haya
una iniciativa de decir, por favor, venga, vamos a intentar apartar estas diferencias y vamos a ver qué es lo importante, esto y esto, pues venga, vamos con esto que es importante y vamos a intentar dar una solución. Entonces yo creo que eso al final es un mal ejemplo, y es un mal ejemplo que nos llega por la televisión, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Y es un mal ejemplo, por ejemplo, te lo digo hablando, yo que soy árbitro de fútbol, que pasa con el fútbol igual. O sea, nosotros en el cole no hemos dado, yo nunca dejo que los niños jueguen al fútbol, ni hemos dado fútbol, porque es un mal ejemplo, porque lo que nos viene a través del medio de comunicación es un mal ejemplo. Entonces, pues ese mal ejemplo que nos dan con otros ámbitos de la vida, pues acaba llevando al ciudadano de a pie. Y bueno, pues creo que ahí es donde viene todo el mayor problema. ¿Sabes? Que nos tomamos como si fuésemos hooligans y no debería ser así. ¿Qué opinas, Ainara? ¿Qué ha fallado para que haya esa sensación en familias, en los centros, de que la respuesta no ha sido adecuada? O sea, de hecho, incluso me atrevo a plantear, o sea, es verdad que faltan recursos, o sea, ¿ha sido suficiente la respuesta para la magnitud de lo que estábamos afrontando? Yo creo que lo que ha ocurrido es que la brecha entre la administración educativa y los centros se ha hecho más grande que nunca. O sea, creo que los centros de alguna manera han respondido porque la necesidad estaba ahí y bueno, pues han tenido que dar respuestas a una situación en la que jamás pensaron que se iban a ver. La administración, que ya la caracteriza bueno, pues que no es tan rápida, digámoslo así, en la respuesta, ha mejorado mucho en los tiempos, también debido a la crisis, pero yo creo que no ha estado a la altura de la rapidez de los centros. Y eso ha generado una absoluta falta de comunicación y de descoordinación y seguramente de liderazgo compartido, que es lo que hacia donde deberíamos haber caminado para arrancar este curso, ¿no? O sea, lo que pasó en los 3 meses del curso pasado, pues pasó. Yo creo que hubo una respuesta en general buena, porque ante la falta de tiempo y una situación que cayó de repente como cayó, pues se respondió de manera ágil y relativamente unidos, o por lo menos con un cierto espíritu de superación, ¿no? Pero creo que eso ha agotado mucho y se ha llegado muy cansado a una situación en donde pues parte de los agentes no han hecho los deberes. Y eso pues tiene un impacto en el arranque del curso y cae sobre unos colectivos que están ya cansados, ¿no? Y bueno, pues esa falta de coordinación pues es, yo creo, lo que se transmite, que efectivamente se manifiesta de manera muy clara en los niveles políticos y al final es lo que cala de alguna manera en la ciudadanía, ¿no? Y una vez más se visibiliza en la escuela, por decirlo de alguna manera. Mira, un pequeño apunte. Hasta que no llegue un momento en el que veamos que la escuela no es gasto, que es inversión, esto no va a tener solución, yo creo. Porque seguimos hablando siempre en gasto, 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 no. Estás invirtiendo en que en el día de mañana tengas una sociedad mucho mejor. Entonces, como se mide todo en términos de gasto, pues al final nos parece que es que esto es un dinero, es que esto, y al final, pues si lo vemos como un gasto, yo siempre digo lo mismo, cuando tú inviertes en formación, inviertes en educar a las personas, eso nunca puede ser un gasto, porque siempre te va a generar una riqueza. Lo que pasa es que te la va a generar no a corto plazo, sino a largo plazo. Pero hay que ser capaz y ser valiente de invertir en eso, porque las empresas lo hacen, forman a sus trabajadores para que así a corto y medio plazo y a largo plazo tengan una riqueza. Pues en esto es lo mismo, es que hay que verlo de esa forma. Fíjate, voy a introducir una pregunta al hilo de lo que tú acabas de decir, Hugo. Porque hay un mantra que en los que trabajamos, en los que estamos de alguna manera relacionados con educación, siempre tenemos esa sensación. Y de hecho, bueno, lo que tú acabas de transmitir, ¿no? Que la educación no importa lo suficiente, ¿no? En la primera parte de la pandemia estuvo muy centrada en lo sanitario y probablemente en los colectivos más vulnerables desde el punto de vista epidemiológico, digamos, sobre todo las personas mayores, ¿no? Creo que la educación quedó un poco olvidada, ¿no? Pero es verdad que luego, sobre todo con el cierre del curso y con el inicio del próximo, la educación ha entrado bastante en el debate público, ¿no? ¿Vosotros creéis que ha cambiado con esta pandemia, con lo que hemos vivido en estos meses, la importancia social de la educación? Bueno, es que... Al menos desde la vivencia de, o sea,
Porque también esa frase también se escucha a veces incluso. O sea, sé que es una pregunta como muy elevada, pero también se vive a veces en los centros educativos. Yo he escuchado a veces a profes que te dicen, joder, es que la familia a veces uno siente que no valoran lo suficiente el cole, ¿no? Yo creo que, vamos allá en tono un poco de broma, pero creo que hubo gente que en la pandemia se dio cuenta que tenía hijos y que tenía que ocuparse de ellos todo el día. No lo digo de broma, o sea, es que es así, ¿sabes? Porque hablando con amigos y amigas me decían, joder, es que digo, es que claro, es que tienes un hijo y te tienes que ocupar de él y tiene sus cosas, ¿sabes? Claro, es que no es una cosita, que no es un coche que le aparcas ahí y ya está, ¿sabes? O sea que bueno, pero bueno, sí creo que las familias le han dado todavía más importancia, porque además de que han visto lo de que hemos hablado antes de la socialización, han visto que mira, cuando decía la gente en junio, en mayo, ¿no? Y se oía, oye, están pensando para esto, para lo otro, a invertir aquí. Yo decía, no, tienen que invertir en profesores y en profesoras, porque si no empieza el cole, los papás y las mamás no pueden ir a trabajar. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta en lo del tema de qué es esencial. Pues hay muchas cosas que son esenciales, pero la escuela es esencial porque la escuela, aunque nos parezca, es el motor de la economía también. No nos damos cuenta, vamos hilando cosas y claro, si los papás no pueden tener un sitio donde estén sus hijos, ¿vale? Entonces yo creo que eso a muchas familias también les ha hecho valorar, es decir, aparte de socialización y demás, decir, oye, es que claro, si yo no puedo dejar a mis hijos en el cole, yo no puedo trabajar, porque no todo el mundo puede teletrabajar, ¿vale? Ni todas las empresas se lo pueden permitir, por ejemplo. Entonces creo que sí que ha crecido la valoración. Y personalmente, de las familias de mi centro, vamos, yo me siento súper orgulloso porque hemos recibido muchísimos mensajes de ánimo, de apoyo, y ahora también estamos recibiendo muchos mensajes de familias que tienen miedo e intentamos crearles esa confianza. Pero claro, como yo les he dicho a todos en las reuniones que he estado a inicio de curso, yo no te puedo asegurar al 100% que tu hijo o tu hija no se contagie, porque es que si encuentras un sitio así, dímelo que llevo al mío. Entonces, ¿vale? Pero sí que creo que ha crecido ese positivismo de las familias hacia la escuela. Que también habrá casos en los que habrán dicho, joder, este profe no se ha conectado ni un día, vaya, no sé qué. O sea que bueno, pero bueno, en general sí. Ainara, ¿qué sensación, qué opinión tienes tú? Pues yo creo que, o sea, forma parte un poco de las cosas positivas que decía antes. O sea, el sistema se ha hecho más transparente y por lo tanto se ha hecho más visible. Eso creo que es así y creo que precisamente derivado de esa transparencia y esa visibilidad, efectivamente las familias y la relación con las familias es una de las cosas que posiblemente haya cambiado y haya venido para quedarse, junto con algunas cosas de la tecnología. O sea, creo que se ha establecido un nuevo marco de relaciones con las familias, con un componente de vínculo personal que no existía antes en muchos casos y que creo que eso va a perdurar y eso es una cosa positiva. Evidentemente, claro, sí, esta situación, ¿no? Un poco de caos de inicio de curso, pues ha hecho que el debate educativo, que la educación forme parte de manera más consistente en el debate público. Pero me temo que solo es en el debate. Esta es un poco mi percepción. Creo que ese aumento en el debate no tiene una traducción en las políticas públicas. Y bueno, pues podemos estar debatiendo muchas veces mucho tiempo, pero eso no genera soluciones. Lo que sí, ahora que has dicho eso, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos cuando estábamos confinados y que ahora nos lo estamos planteando otra vez porque al estar confinando aulas, los niños se van a casa, ¿vale? Nosotros seguimos teniendo muchas familias que no tienen la posibilidad de conectarse. O sea, muchas familias. Hemos tenido muchos niños que si no llega a ser, en este caso, por Save the Children, que fueron los primeros en llegar, o por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y luego ya llegó la comunidad también con las tablets que nos dieron, para algunos, no tienen conexión a Internet. Nos puede parecer a lo mejor a mucha gente en la sociedad dice, pero ¿cómo alguien no va a tener? No, pues no tiene conexión a Internet, no tienen wifi. Entonces, las desigualdades se hacen cada vez más grandes. Y yo cuando nos planteamos en el cole si empezar con las clases online, ¿vale? Les decía a los profes, vamos a ver, la educación es la igualdad de oportunidades y desde el momento que uno no se conecta, no hay igualdad de oportunidades, la brecha se hace más grande, ¿vale? Y a algunos les costaba verlo, ¿eh? Y algunos amigos hablando con ellos, muchos me decían, bueno, es que si mi hija puede conectarse, si el otro niño no se puede conectar, es su problema. Y yo decía, bueno, pues es que así actúan los ñus, que cuando nacen, si a los 5 minutos no andan, pues la manada se va y que se lo coman. Digo, pues entonces
eso se lo estás transmitiendo tú, esos valores se estás transmitiendo tú a tus hijos, ¿eh? Ojo, que mañana cuando tú no puedas andar como los news te dirán, pues ahí te quedas, ¿no? ¿Sabes? O sea que, ¿me entendéis? Que eso es muy importante, ¿eh? Y con ese tipo de cosas se ve que se agranda mucho más la diferencia, ¿vale? Te vamos a traer, Hugo, a hacer campañas con nosotros, ¿eh? Con Safe. Lo acabas de expresar muy bien el tipo de mensaje que llevamos toda la pandemia intentando transmitir, ¿no? Pero claro, tiene mucha más fuerza cuando se escucha de alguien que lo ve cada día, ¿no? Pero hay una cosa que acabas de decir que me interesaba preguntaros, porque es un tema que creo que está en las cabezas de mucha gente, en la Comunidad de Madrid particularmente, pero no solo en la Comunidad de Madrid, y es que existe la posibilidad, de hecho ya está ocurriendo, que se están cerrando algunas aulas, algunos grupos, y que existe la posibilidad incluso de que se puedan llegar a cerrar colegios, ¿no? Entonces, ¿qué impacto podría tener si se vuelven a cerrar colegios? Y sobre todo, o sea, ¿cómo de preparados estamos para esa posibilidad? Pues a ver, preparados en cuanto a lo que hablábamos antes, yo creo que los profes y tanto los profes nuevos que han llegado, que vienen súper preparados porque son tecnológicos la mayoría, y los que eran menos tecnológicos ya han entrado en ese canal, creo que ahí bien. El problema es que las familias, en nuestro caso hablo particularmente del colegio en el que yo estoy, ahí ya es donde tenemos la brecha, porque hay muchas familias que estuvieron conectadas gracias a que tanto SEIP, el ayuntamiento o la comunidad les facilitó los medios, pero si mañana os digo, el lunes que viene nos confinan a todo el cole, pues se complica porque tendríamos, yo el año pasado, hicimos una encuesta con las familias, en el curso pasado, con los dispositivos electrónicos que tenían en casa, y teníamos alrededor de un 30% de familias que no tenían ningún dispositivo para conectarse. Porque entended una cosa, tú puedes tener un teléfono móvil, pero ojo, ponte a hacer tareas en un teléfono móvil, ojo, que es que nos parece, no, bueno, tienen un móvil, no, pero ahora tú ponte y tírate 3 horas con el teléfono móvil, ¿vale? Con lo que eso conlleva, ¿vale? O sea, que hablamos de una tablet o un ordenador. Entonces, ahora mismo, si pasado mañana nos confinasen, pues estaríamos un poquito mejor que en marzo, pero no mucho mejor. En nuestro centro, hablo. Pero es una realidad que sabíamos que iba a venir, y además no solo eso, sino que la perspectiva apunta a que es una realidad con la que de momento vamos a tener que convivir tiempo, y yo sé que esto está feo decirlo y mucha gente se echa las manos a la cabeza, pero hay incluso algunos expertos en investigaciones que apuntan que esta puede no ser la primera, puede ser la primera, pero no la última pandemia que vivamos, así que esta es una realidad más cotidiana de lo que nos gustaría. Entonces, es decir, ¿por qué no estamos preparados? O sea, estamos preparados y si no, ¿por qué no lo estamos? Ainara, no sé qué opinas tú. Yo creo que el cierre de nuevo de las escuelas sería un mazazo emocional a nivel social. Lo digo sinceramente. O sea, creo que como sociedad ya me estoy saliendo del ámbito educativo y de los impactos que tendría. Sabemos de sobra que el impacto en términos de desigualdad sería elevadísimo. Y esto hay datos ya sobre la mesa claros que lo ponen de manifiesto. Sabemos que efectivamente, como decía antes Hugo, tiene un coste en términos de sociedad, es decir, en términos de conciliación, por ejemplo. Y además, por cierto, cayendo fundamentalmente sobre la espalda de las mujeres, con lo que la brecha de género todavía sería más grande. Pero es que creo que si se volvieran a cerrar las escuelas, el shock mental para la sociedad en general sería enorme. Cuando nosotros presentamos la escuela lo primero, Alfredo Hernando, que es el colaborador de Escuela 21 con el que lo estamos haciendo, dijo una frase que a mí me gustó mucho y que nunca había caído, no me había dado cuenta. No fuimos conscientes de la gravedad de la pandemia hasta que la escuela cerró. Cuando la escuela cerró, la pandemia se nos cayó encima. Si volviéramos a cerrar la escuela, creo que el coste en términos de cohesión social sería enorme, porque a diferencia de lo que pasó en marzo, en donde sí creo que había cierto espíritu de superación, de colaboración, o sea que el shock inicial dio paso rápidamente a una actitud de colectivo trabajando por un bien común, creo que ahora esto caería sobre un escenario de crispación, de agitación, de cansancio, y que nos queda muy poca mecha. Nos queda muy poca mecha como profesionales de la educación y nos queda muy poca mecha como ciudadanos. Entonces, hagamos todo lo posible para minimizar al máximo el riesgo de cierre de escuelas, porque no sé las implicaciones que eso tendría en nosotros como ciudadanos y como sociedad.
Si tú querías comentar algo más, Hugo. No, creo, lo ha dicho perfectamente. Pasa un poco como con los sanitarios, que dicen que están al borde de, pues igual, ¿sabes? Y que la Mm, adrenalina del momento de la respuesta a de arrimar el hombro, o sea, tiene un límite, ¿no? Se ha Y Eso acabado, es, realmente ya se ha la hemos acabado. agotado. eso es. Y en Claro, por verano la eso, han terminado de quemar. Disculpa un claro, por O eso momento sea, que yo, me están quemando el telefonillo, las cosas del directo. Esperad, vale, ahora sí, mismo sí. vengo. Por eso yo también preguntaba a Ainara, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, si esta realidad va a ser una realidad que puede ocurrir, es decir, no tanto el cierre generalizado de centros, pero sí la posibilidad que ya está pasando, la comentaba Hugo, de que se están cerrando grupos. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque está claro, Hugo, por ejemplo, nos decía ahora mismo, todavía hay familias sin dispositivos. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿O por qué no lo hemos hecho? O sea, es una cuestión de lentitud, es una cuestión de que no sabemos qué hay que hacer. Se ha hablado mucho de estos planes de contingencia, pero los centros o sea, están listos. yo creo que cada uno tiene que hacer su rol. El problema, claro, es que los centros durante el verano lo que han estado planificando, como si no hubiera un mañana, son medidas sanitarias. Pero es que las medidas sanitarias no es su competencia. Es que ellos no tienen ni conocimiento ni tienen por qué tenerlo de qué hay que hacer cuando esto pasa. Por eso hablaba yo antes de la necesidad de coordinación. Es decir, no puede ser que un equipo directivo, que un claustro de profesores esté dedicando el 90% de su planificación del próximo curso a saber qué hace, si entra por una puerta o por otra, cómo escala los horarios, qué hacemos para que no se crucen en los pasillos o a cuánta distancia les sentamos en el comedor. Y eso es lo que están planificando. No han tenido ni tiempo ni espacio para hacer lo que es su trabajo y para lo que están formados, que es la planificación educativa. Entonces, aquí cada uno tiene que asumir su grado de responsabilidad. Entonces, si cada uno lo asume y efectivamente las autoridades sanitarias y salud pública en cada uno de los territorios asume ese rol que es yo te doy una respuesta rápida cuando tienes un brote, te hago la trazabilidad de los contactos, te hago las pruebas si son necesarias, etcétera. Entonces, la escuela no tiene que preocuparse de eso. Entonces, la escuela sí tendrá tiempo y espacio para pensar cómo son los escenarios de semipresencialidad, cómo combino las tecnologías cuando tengo una parte en clase y una parte en las casas, cómo me relaciono con las familias, cómo gestiono, cómo priorizo el currículum sabiendo que ya era imposible en un curso normal abordarlo, pues ahora ni me lo planteo. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué hago con las repeticiones de curso? O sea, eso sí, pero es que lo que han estado haciendo, porque nadie se lo ha dado resuelto, son medidas sanitarias, que no es su competencia. Entonces, cada uno vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero lo que no tiene ningún sentido es que tengamos a profesores haciendo protocolos de sanidad. El profesor lo que tendrá que hacer es la planificación educativa, pero es que no le están dejando tiempo. Hugo sonríe, yo creo que Me porque río, está de acuerdo, sí, ¿no? me río porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando empiezas de director, el director, el líder pedagógico del centro, y yo siempre digo, hago la misma broma con mis amigos y con así familiares cercanos, digo, pues menos de maestro hago de todo, ¿sabes? Pero ya no ahora, y ahora más, ¿vale? Pero ahora yo, lo que decía, yo en el mes de agosto me veía y decía, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo establezco unos pasillos seguros para ir para un lado, para el otro y que suban? Pero vamos a ver, es que yo no soy un técnico experto en riesgos laborales, o sea, es que no sé cómo hacerlo. Vale, y aquí sí voy a calcular los metros cuadrados, vale, aquí caen 4 personas, pero no sé si lo estoy haciendo bien, o sea, porque es que no lo sé. Y bueno, pues al final te superas y dices, mira, pues está funcionando y los niños además, como os he dicho al principio, nos sorprenden porque lo respetan todo fenomenal y dice, bueno, pues empiezas a pensar, pues venga, vamos a abrir 3 entradas distintas y en vez de hacer lo que nos han dicho de flexibilizar el horario para que pierdan 20 minutos los niños, abrimos el cole antes y consigues el compromiso de que los profes vengan antes y hacemos filas con puntos y los niños son súper disciplinados, ¿no? Pero dices, vale, pero ¿y en qué momento ahora yo todavía no me he puesto yo a hacer mi programación general anual con todos mis compañeros del cole para saber qué es lo que vamos a hacer? Pero es que os hablo al día 29 de septiembre, es que todavía no tenemos los horarios hechos, porque es que es imposible, porque entre la falta de personal, que tienes que planificar esto, o sea, vas apagando fuegos. Y luego, con el confinamiento, lo que tú decías, Ainara, salud pública, hace 8 o 9 días que yo he notificado a salud pública. Bueno, de hecho hay un aula que ha vuelto hoy y a mí Salud Pública no se ha puesto en contacto conmigo desde que lo notifiqué. O sea, yo dije, bueno, pues ¿qué hay que hacer? 14 días de cuarentena desde aquí, pum, 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 hasta aquí. Pueden volver. No ha habido noticias de Salud Pública, no ha habido, pero como yo están, vamos, como mi cole, están
muchísimos coles y dices, ¿y yo qué hago? Y los papás te preguntan y dices, ya, yo es que cumplo este protocolo que es el último que ha salido, que el viernes pasado se ha cambiado. Entonces, al final, nosotros ni líderes pedagógicos ni nada, al final somos apagafuegos y te ves como esta mañana a las 7:30 diciendo, me ha entrado un mensaje de una familia y hay que confinar un aula y avisando a los padres, llamando por teléfono, enviándoles mail, o un domingo a la 1 de la mañana mandando datos a salud pública para que pasen 9 días y dices, no me ha contestado nadie. Pues nada, por lo menos digo, tengo la conciencia que creo que lo he hecho bien. Y si no, pues oye, pues que venga otro, ¿no? Porque es que ya más no puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Ojalá nos dejasen ser maestros, ¿sabes? Es un Porque, bueno, mensaje... Perdona, termina, Hugo, sí. no, que ojalá eso, ¿sabes? Porque aunque, bueno, luego igual los niños dicen, no, mejor de maestro no, quédate como director, que de maestro no te aguantamos, ¿no? Pero bueno, en fin, que la verdad es que yo siempre creo en que nos volvemos a superar a nosotros mismos y que al final las administraciones muchas veces se valen de que al final el trabajo sale y las cosas salen. Entonces, ¿cómo sale? Bueno, pues otra carga más y te pongo algo más y van saliendo, ¿sabes? Pero van saliendo por la responsabilidad propia como ciudadano que dices, yo estoy aquí para servir a esta gente que viene a mi centro todos los días. Pasa que es verdad que si esta situación se extiende y ese pequeño cierre, lo que le preguntaba a Ainara cuando tú te has tenido que ir era, o sea, ¿qué tenemos que tener preparado o qué no tenemos preparado si esta realidad va a seguir con nosotros? Es decir, no tanto con cierres de colegios generalizados, pero sí cierres puntuales que tú mismo describes, ¿qué necesitamos, ¿no? Pero creo que tú le has dado la razón a Ainara, ¿no? Que para eso necesitáis tener el tiempo para poder planificar, digamos, un plan de contingencia, una manera de responder para si se dan cierres, que eso implica una programación, implica cuestiones metodológicas, tienes que tener el tiempo que ahora, desde luego, hasta ahora no habéis tenido. Y yo creo que el mensaje que ha trasladado Ainara es muy claro, ¿no? Tener claro de quién son las responsabilidades y que hay más actores aparte de los profes y los equipos directivos, ¿no? Y yo creo que aquí tú has mencionado un actor que es importante también, ¿no? Que para que esto, y sobre todo en las próximas semanas con lo que estamos viviendo, el papel, ¿no?, de salud pública, ¿no? De los que se tienen que coordinar con los centros para que esos cierres puedan ser si se tienen que producir, sean lo más cortos posible, ¿no? Correcto. Yo quería haceros una última pregunta, que ya la habéis ido un poco respondiendo en parte en vuestras reflexiones, y era, de hecho, bueno, esta misma semana, no es la primera persona que lo dice, pero la pedagoga Mar Romera, creo que era en Periódico Magisterio, decía algo así como, no quiero la nueva normalidad o no quiero una vuelta a la normalidad en las escuelas, yo lo que quiero es una escuela diferente, ¿no? No que volvamos a lo que teníamos. Y es verdad que hemos estado hablando, y Ainara, los dos lo habéis mencionado, ¿no? Que claramente en la pandemia se han producido cambios, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué cambios creéis que ya no tienen retorno? Es decir, Ainara, por ejemplo, ya comentaba algunos, o sea, del papel de la tecnología, de la transparencia, de la relación con las familias. O sea, ¿qué cosas veis vosotros que han cambiado profundamente el colegio y que ya después de esta pandemia no volverá a ser igual? Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ainara. Sobre todo, mira, había una cosa que los profes algunos tenían muchísimo miedo, ¿vale? A lo de las clases online, ¿vale? A las conexiones. Y yo me acuerdo que ya un día en junio, hablando con unas compañeras, le dije, vamos a ver, ¿cuántos años tienes? X, no voy a decir aquí, ¿no? Para no decir la edad, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas siendo maestro? 20, 5, 10, 20, 15 años, 30, los que sean, digo. Pues si es que es lo mejor, si es que es lo que mejor sabes hacer en la vida, por favor, ¿por qué no se lo muestras a los papás y a las mamás? ¿Qué miedo tienes? No, pero a ver si qué. Entonces ahí es lo que ella decía de la transparencia, es decir, que no tenemos miedo a mostrarnos y que si el problema que yo veo de siempre, mira, en el tema del arbitraje en el fútbol, ¿vale? A mí me evaluaban diariamente. Cada vez que tú arbitrabas un partido había una persona que te ponía una puntuación y te decía, en esto bien, en esto mal, y esto lo puedes mejorar. Y es que hasta ahora en la escuela hemos tenido mucho miedo, pero no estoy hablando de las evaluaciones externas que vienen a hacer un examen a los niños, que bueno, sí, tienen unos valores porque luego salen las notas de pizza y tal, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que estadísticamente nos dice muchas cosas y tal, pero no, en valores reales, es decir, oye, que yo, Hugo, que venga mi compañero Luis o mi compañero Antonio y que me vea a dar clase 2 horas seguidas y me diga, pues mira, Hugo, que sepas que esto lo has hecho bien, que esto lo has hecho mal, que esto lo puedes mejorar así, ¿vale? Nos falta esa autoevaluación, pero no evaluar a los alumnos, que también hay que hacerlo, entiendo, vale, si hay que hacerlo, lo marca, si hay administración hay que hacerlo, sino eso, evaluarnos a nosotros mismos y perder ese miedo. Entonces, creo que eso ha cambiado ya de manera radical y que ya los profes están preparados, son más transparentes y que son mucho más cercanos con las familias. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ainara.
No sé, Nara, si quieres, si se te ocurren... Pues yo creo que fundamentalmente hay tres cosas que a mí me parece que sí son transformaciones que están ahí y que se van a quedar. Creo que la importancia de toda la parte emocional ha quedado también muy de relevancia en estos meses, ¿no? Es decir, la necesidad del establecimiento de vínculos, ¿no? No creo que ningún profesor haya llegado a la clase, este curso, diciendo, vamos a ver, sujeto y predicado. O sea, ha llegado, como decía antes Hugo, con una contextualización de la situación porque no se puede abordar de otra manera, ¿no? O sea, quizás esa especie como de discurso de desprecio en ocasiones a la parte emocional del proceso educativo, creo que también ha salido ganando, ¿no? Y se ha visto que es una de las grandes cosas que se ha perdido cuando la escuela se ha cerrado. La otra es lo digital, que ya lo he dicho, o sea, creo que está para quedarse. Habrá que hacer muchas reformulaciones, estrategias, evidentemente, y sobre todo con mirada de luz larga, o sea, que los procesos de digitalización, por favor, no estén hechas para este curso y esta situación, que los cursos quedan muchos por delante y que el sistema educativo queda mucho por delante y entonces hay que hacerlo un poco con luces largas, esto también lo digo. Y yo creo que el tercero, y tiene relación con esto también que decía Hugo, creo que se ha iniciado un camino en el que el profesorado va a trabajar más en equipo, que es una de las grandes carencias del profesorado español. Y además los datos también lo dicen. O sea, antes él habló de PISA, yo os puedo sacar a TALIS, que es como el PISA de los profesores, también de la OCDE, y en eso España tiene unas cifras muy malas. Es un profesorado que no de los más bajos en el trabajo en equipo, en la observación entre pares, evidentemente en los modelos de inducción, que eso, bueno, esto ya depende más de políticas de formación del profesorado, pero creo que esta realidad solamente se puede sacar adelante si se hace en grupo. O sea, creo que el grupo aquí es una ganancia absoluta, es una fortaleza y que hay que vivirlo así y hay que organizarse así en las escuelas. Y las escuelas que así lo hagan son las que han sobrevivido mejor estos meses y las que van a sobrevivir mejor este curso. Y creo que eso también ha quedado claro. Y es posible que se haya instalado y se esté instalando una cultura profesional más colectiva, más en este nivel meso de centro, ¿no? Que también haya venido para quedarse. Y eso es una cosa buena. Mira, un apunte a eso que dice... Perdona, Augusto, un segundo, que voy a ir diciéndole mientras a la gente, si hay alguien que esté interesado en subir alguna pregunta, podéis pinchar abajo en chatear y subir vuestras preguntas. Las enviáis a Save the Children y yo las leo, si tenéis alguna. Sí, puede ser. Nada, simplemente un apunte, ¿no? Que en eso que os he dicho antes, que yo, bueno, con la parte esta de mi vida futbolística, ¿no? Futbolística de arbitraje, estoy muy acostumbrado a la autoevaluación, a la crítica constructiva, ¿vale? Porque es buena, a no tener miedo a equivocarte, porque también es otra de las cosas que nos pasa ya no como profesores, sino como sociedad, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no hay que tener miedo a equivocarte. ¿Qué pasa porque te equivocas? Si solo se equivoca el que toma decisiones, pues se toma decisiones y te equivocas, pues aprendes a que tienes que tomar otra o hacerlo de otra forma, ¿vale? Pero mirad, yo soy maestro del 2001 en la Comunidad de Madrid, ¿vale? A mí no me han formado en ninguna de las múltiples leyes educativas que han salido desde el 2001 hasta ahora, no me han dado un solo seminario de formación, ni de cómo programar, ¿vale? Nada, o sea, nada. Esto solo se ha hecho en este país con la LOCSE, que la LOCSE supuso luego, no ha sido, por así decirlo, una gran ley porque no se llevó a cabo, porque no se llevaba a cabo ni con las ratios, ni con la inversión en formación, etcétera, etcétera. O sea, está muy bien sobre el papel, pero no se plasmó bien luego a la hora de llevar la práctica. Pero fue la última vez que a los maestros y profesores de este país la propia administración les formó sobre esa ley. Y desde entonces, fijaos las leyes que ha habido, que es que ha habido unas cuantas, porque aquí cada 5 o 6 años cambiamos de ley, cambiamos de no sé qué, y se han transferido a las comunidades autónomas y no nos han formado. O sea, pensad vosotros que una empresa no formase a sus trabajadores en el programa con el que trabajan. Si es que es tan fácil como eso, es decir, que nadie les dijese nada, decir, bueno, yo te lo suelto, venga tú, hay ensayo, error. O sea, es que de base dices, oye, es que aquí esto falla. Claro, entonces luego pues llegamos a eso, que al final es un trabajo individual y que la gente cuando dice, oye, coordínate con el otro,
Pues si hay buen feeling, sí, hay una buena coordinación, pero si no, ya empieza, lo de famoso esto libertad de cátedra, que dice, no, si tú no eres catedrático, ¿sabes? O sea, es decir, que aquí tiene que existir una coordinación, pero que ese trabajo cooperativo nos hace mucha falta en la escuela, pero muchísima falta, ¿sabes? El saber que tú no haces las cosas mejor que nadie, que no, que es que el de al lado siempre tiene cosas que aportarte, buenas y malas, pero me cojo las buenas, ¿sabes? Y tú tendrás cosas que aportarles, aunque pienses, no, yo no puedo aportar nada aquí. Tú siempre puedes aportar. Por eso yo estoy tan entusiasmado con el cambio de los compañeros que tenían más miedo a lo tecnológico y se están soltando, y con la generación nueva que nos acaba de llegar este último mes, los profes que son más jóvenes, porque vienen con unas ganas tremendas. Y creo que ahí puede venir ese gran cambio en la escuela. Pues eso es un buen mensaje. Mira, os paso un par de preguntas. Si queréis que responda ahora Ainara. Si tuvierais que pedir tan solo una medida para mejorar la situación actual de la escuela pública en España, ¿cuál sería? Es una pregunta fácil. Sí, sí. Me mal que contesta Ainara. Bueno, después vas tú, ¿eh? Oh, calla. Yo creo que pediría medidas contra la desigualdad. Sí. ¿Tú, Hugo? Pues es que estaría totalmente de acuerdo con ella. Lo que pasa es que ahí entraríamos en el eterno debate, ¿no? Que es que la desigualdad final es la inversión en educación. Entonces ya empezaríamos a decir que no, porque muchas veces nos dicen, bueno, te tienes que reinventar, no sé qué, pues me tengo que reinventar, pero si no tengo una aula informática porque es la dotación de 2004, pues es que por mucho que yo me reinvente y le ponga un sistema operativo, no sé qué, mis alumnos no tienen ese acceso. Entonces, claro, que al final eso engloba todo, pero vamos, sería ver más que una sola medida, sería que la gente que ahora tiene las riendas de las comunidades autónomas y del país, que vean lo que os he dicho antes, como que la educación no es un gasto, que es una inversión. Con que cambien eso, me vale todo lo demás, porque sé que si eso lo cambia, vendrá todo lo demás seguido. Pues aquí hay otro mensaje, más que, no es una pregunta, es un mensaje, ¿eh? De una de las participantes. Dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir vuestros conocimientos con nosotros. Creo que los padres en su mayoría confiamos ciegamente en los profesores y vemos el superesfuerzo que habéis hecho y que estáis haciendo durante estos meses. Es simplemente admirable vuestra labor. Con este mensaje es simplemente para dar las gracias por vuestro compromiso. Así que un mensaje de... Muchísimas gracias. No sabe lo que dice, pero bueno, es broma, ¿eh? Muchas gracias. Como ha quedado claro que de momento haces de técnico de riesgos laborales y no de profe, pues... No, y que realmente sabemos muy poco de esto, pero bueno, ¿sabes? Es lo que nos ha tocado, ¿no? Es broma, no, de verdad, muchísimas gracias. Yo lo digo de verdad que de verdad estoy muy agradecido también a las familias de nuestro centro en este caso y de otros centros que me cuentan porque se han implicado muchísimo y nos han facilitado mucho también nuestro trabajo. Pero es que hay una última pregunta, ya casi sobre la campana. Dice, ¿a qué país envidiáis en la gestión de la vuelta al cole? No sé si como has hablado tú ahora, Hugo, le lanzamos la pregunta a Ainara. Tú la vas a mí no tener me gusta nunca me ha gustado hacer comparativas con países. Es una cosa que además en educación me parece especialmente peligroso. Y no voy a decir, el país comodín en educación es Finlandia, siempre. Pues es que no nos parecemos nada. O sea, quiero decir, cuando se hace esa pregunta, ¿qué país te gustaría parecerte en la vuelta a la escuela? Pues es como preguntar, ¿a qué país te gustaría, no sé, preguntar a qué país te gustaría parecerte en la gestión de la pandemia? Porque la vuelta a la escuela es parte de una gestión global de la pandemia, ¿no? O sea, creo que es un poco difícil extrapolar lo que ocurre en otros países a la situación española. Y creo que, de hecho, no nos hace mucho bien. O sea, se pueden analizar medidas concretas, coger iniciativas específicas, pero hay que saber contextualizarlas. Dinos una iniciativa, y mójate, Ainara, dinos al menos una iniciativa de otro país que tú destacarías como positiva. Bueno, hombre, si a mí, puedes, por o sea, ejemplo, si te viene alguna a la cabeza, ¿eh? Bueno, Suecia, sabéis que no ha cerrado las escuelas, ¿no? Eso me parece importante, pero insisto que, como he dicho antes, que la escuela visibiliza lo que es la sociedad, pues esto ocurre igual con la vuelta a la escuela. O sea, la gestión de la vuelta a la escuela es una visión de cómo la sociedad ha gestionado esto, ¿no? Entonces, es una extensión, es una proyección, por decirlo de alguna manera. O
sea, que no, pero nunca he sido muy partidaria esto de mirar a otros países para buscar soluciones. Me parece peligroso. ¿Qué opinión tienes tú? Pues mira, os mentiría si dijese algo porque no he mirado cosas de otros países. O sea, me refiero a la gestión de la vuelta a la Estás escuela. plenamente Ya, ocupado en... o sea, no podéis creer que yo no veo la tele, o sea, porque es que no me da la vida. O sea, muchas veces te enteran noticias por Twitter y casi ya ahora no veo apenas ni fútbol, porque no me queda tiempo para nada, ¿no? Y lo único sí, me puedo saber, pues a lo mejor la temporada 4 a Patrulla Canina, cosas de estas, ¿no? Que ve mi hijo, ¿no? Pero fuera de esto, quitando eso, ¿vale? Nosotros nos hemos metido ahora en un proyecto de Erasmus con Dinamarca, ¿vale? De varios centros de Fuenlabrada, centros tanto CEIPS como de centros de secundaria y como FP. Y es cierto que el sistema danés está muy bien, pero sería muy fácil fijarme en un país que es más rico que nosotros. Entonces creo, fijaos lo que os digo, mirando a alguien que puede estar como nosotros o económicamente por debajo de nosotros, creo que Portugal lleva unos cuantos años haciendo cosas muy bien en educación y que deberíamos fijarnos porque en medios están como nosotros o peor, ¿vale? Y están haciendo las cosas muy bien. Entonces creo que deberíamos dejar muchas veces de mirar al norte y mirar al vecino al lado, que seguramente se va a parecer mucho más a nosotros, ¿vale? Y podríamos sacar cosas muy buenas de Portugal. Pero no hablo de la gestión de la pandemia porque lo desconozco y estaría mintiendo si os digo algún país. Hay vida más allá de los países nórdicos, Eso en decoración y en educación. Pues yo quiero hacer una reflexión final. Yo creo que habéis transmitido un mensaje muy optimista con respecto a que liga bastante bien con la idea de la campaña, y es que esta pandemia es sin duda probablemente uno de los retos más grandes que ha afrontado el sistema educativo en nuestros colegios, pero también es verdad que de ella surgen oportunidades para cambiar cosas de la escuela y que salga una mejor escuela. Es verdad que vamos a necesitar esos recursos de los que hablaba Hugo, ¿no? Pero quizás nosotros desde Save the Children la idea que más nos puede preocupar es que estas transformaciones vayan también a reducir las desigualdades sociales de las que ya hemos hablado, ¿no? Y por eso, bueno, esa lección que hacía Ainara de si hubiera que elegir que las políticas sean para reducir desigualdades, creo que es una cosa también para tener presente, ¿no? Que a nosotros nos preocupa bastante. Es decir, si la escuela que surja después de la pandemia, a ver si conseguimos que, aparte de ser una mejor escuela, sea una escuela además más igualitaria, más equitativa, ¿no? Más justa. Muchísimas gracias de verdad a los dos por esta charla, por echar este rato con nosotras y nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos, que ha sido pues un descanso de esta vorágine en la que estamos metidos, ¿sabes? Y mucho ánimo en vuestras responsabilidades con los proyectos y con todo lo que tenéis en este inicio de curso. Igualmente, con la parte que os toca. Pues muchísimas gracias y cuidaros, ¿vale? Un placer. Hasta y si luego. necesitáis cualquier día otra participación, pues aquí estoy, ¿vale? Ya sabéis. Genial, muchas gracias. Vale, venga, saludo. Saludos.